Hace 2 días se publicaron los resultados de un informe emitido por el Laboratorio de Pruebas Criminales sobre un incidente. Este informe, emitido por dicha entidad, reveló un crimen extremadamente atroz. Escucha la historia. Hay una mujer casada con 3 hijos. La menor de ellos es una niña de 2 años llamada Naya. El caso es que esta mujer mantenía una relación con otra persona, tenía un amante y despreciaba a su esposo. Durante mucho tiempo intentó que él la divorciara, pero él no sabía nada, ni sospechaba que tenía un amante. Intentaba reconciliarse con ella, diciéndole que tenían hijos y que todo podía resolverse, pero ella estaba decidida al divorcio. Cuando vio que él no estaba dispuesto a separarse, tomó sus cosas, se escapó de la casa y se fue a vivir con su familia, dejando a sus hijos porque no podía llevárselos. Durante un tiempo, él intentó convencerla de que regresara, pero ella seguía decidida. Él no podía cuidar solo a los 3 hijos, especialmente a la pequeña de 2 años, que lloraba por su madre, algo completamente normal. Se vio obligado a llevar a los niños a casa de su madre, quien ya estaba viviendo en la casa de su familia. Después de un tiempo ella lo presionó hasta que consiguió el divorcio. Una vez divorciados, ella dejó la casa de su familia y se mudó de su amante. Todo esto ya estaba planeado desde antes. El amante estaba esperando, había preparado todo y estaba jugando con ella. Efectivamente, se mudó junto con sus hijos a la casa del amante. El exmarido no sabía que ella había alquilado un apartamento ni quería problemas, así que lo dejó pasar. Ella vivía ahora con el amante. Ahora bien, piénsalo. ¿Qué clase de persona se aprovecha de una mujer casada con hijos, la engaña, destruye su familia y no teme a Dios? Además, este amante era alguien temperamental. Había vivido solo como soltero, acostumbrado a la tranquilidad y al romanticismo, bebiendo y disfrutando su vida. Pero los niños, como es normal, lloraban por cualquier cosa, incluso sin motivo. Esto lo desconcertaba y no podía adaptarse a la nueva situación. Comenzó a hartarse, especialmente porque tenía algo sagrado para él. Despertar por la mañana en paz, beber su café y disfrutar del silencio. Sin embargo, ahora despertaba con el ruido y los gritos de los niños, especialmente de la pequeña Naya. El primer día intentó controlarse, el segundo también, pero al tercero comenzó a gritarles, asustarlos y regañarlos. Una semana después, una mañana, al despertarse para preparar el desayuno, Naya empezó a llorar y gritar sin razón aparente. Su voz era fuerte y él, enfurecido, se giró hacia ella y la abofeteó. La niña lloró aún más, así que le dio otra bofetada, luego una tercera y una cuarta. Finalmente la tomó del asiento donde estaba sentada, la levantó y la lanzó al suelo. Y ahí fue cuando la niña quedó en silencio. Se quedó en silencio, sin emitir ningún sonido. Él fue y trajo una manta para cubrirla. La madre estaba callada, asustada de él, pero aproximadamente 10 minutos después se dio cuenta de que la niña no hacía ningún ruido. Fue a despertarla y descubrió que la niña había muerto. Entonces él dijo: ¿qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? Le sugirió: llevémosla al hospital y di que estaba en la puerta y un coche la atropelló y se dio a la fuga. Así lo justificaremos porque seguramente verán las marcas de los golpes. Así que, efectivamente, la madre y su amante llevaron a la niña al hospital y montaron el teatro. Ella lloraba, aunque en realidad no le importaba nada a su hija. Solo le preocupaba que su amante no se viera involucrado ni tuviera problemas legales. También quería evitar que, cuando el exmarido, el padre de la niña, se enterara, se descubriera su relación con el amante. Para ella era un accidente de coche y asunto terminado. Cuando llegaron al hospital, los médicos intentaron salvar a la niña, pero ya había fallecido. Sin embargo, era necesario determinar la causa de la muerte. Los médicos encontraron hematomas en el cuerpo de la niña, pero no había fracturas. Las contusiones eran fuertes, pero no había señales típicas de un accidente de coche. Normalmente, los accidentes de este tipo dejan fracturas evidentes debido al impacto de metal o materiales sólidos contra el cuerpo, especialmente en las extremidades, la pelvis o las manos. Era extraño que el cuerpo solo tuviera hematomas sin fractura. ¿Cómo podría un coche atropellar a alguien sin causar fracturas? Esto les hizo sospechar. La administración del laboratorio forense
comenzó a investigar el caso, examinaron el cuerpo y determinaron que las contusiones no correspondían a un accidente automovilístico, sino que eran consistentes con una caída violenta al suelo. Sospecharon del relato y convocaron a la madre para interrogarla. Le dijeron: mira, esa historia del coche no tiene sentido, no podemos creerla, cuéntanos la verdad. Cuando le preguntaron por el padre de la niña, ella respondió: estoy separada de él. Entonces le preguntaron: ¿quién era la persona que estaba contigo en el hospital? Ella respondió: es un amigo. Le preguntaron: ¿dónde vives? Ella dijo: en tal lugar. ¿Con quién vives? ¿De quién es la casa? Ahí fue cuando se vio acorralada y confesó: vivo con este hombre, es mi amante y estoy viviendo en su casa. Cuando el amante fue llamado a declarar, confesó: sí, es verdad, no estoy acostumbrado al ruido de los niños ni al ambiente caótico. Me metí en un problema cuando ella y sus hijos se mudaron conmigo, no podía soportarlo. Me ponía de mal humor, especialmente por la mañana. Cuando me desperté y vi que la niña estaba gritando, comencé a abofetearla 1, 2, 3 veces. Luego la levanté y la lancé al suelo, y pasó lo que pasó. El caso aún está en las primeras etapas de la investigación y el proceso judicial. Si buscas en Google "un amante mata a la hija de su amante", te sorprenderá ver que este tipo de casos se repiten en muchos países. Los amantes matan a los hijos de sus parejas porque les molestan o porque no los dejan estar tranquilos. Este tipo de casos han ocurrido antes, donde uno de estos hombres fue condenado a muerte por matar a la hija de su amante porque le molestaba y no le dejaba disfrutar de su comodidad. La mató a golpes. Estos incidentes han sucedido en más de un país. Recuerdo varios casos similares. Pero la cuestión aquí es: ¿quién es el culpable? ¿La mujer que confía en un extraño con sus hijos o aquella que deja su hogar por un amante, a pesar de que su esposo era respetable y cumplía con sus responsabilidades? ¿Por qué buscar problemas innecesarios, abandonar el hogar y dejar todo en manos del destino? Ahora pasemos a la historia de esta noche. Esta historia ocurrió en 2009. El protagonista es un joven llamado Simón. Simon era de una aldea, una de las aldeas de la ciudad. Simon era hijo único y sus padres, especialmente su padre, habían hecho grandes sacrificios para asegurarse de que pudiera completar sus estudios. Simon no era particularmente brillante en sus estudios. Necesitaba clases particulares, atención y apoyo constante. Su padre, que no tenía más hijos, depositó todas sus esperanzas en él y soñaba con que terminara la universidad. Después de muchas dificultades y gastos, y considerando que la familia tenía recursos limitados, Simon logró terminar la escuela secundaria. Luego se inscribió en una universidad, pero estudiar allí requería dinero: matrícula, alojamiento, transporte y otros gastos. Cuando el padre calculó todos los costos, se dio cuenta de que no podía asumirlos. Dijo: no puedo, hijo mío, no tengo nada que vender ni dinero ahorrado. Posterguemos esto por ahora, busca un trabajo y reúne algo de dinero, y después podrás continuar tus estudios. Pero Simon no quería esperar. Había desarrollado ambiciones y soñaba con viajar y estudiar como los demás estudiantes que iban a la capital o incluso al extranjero. Así que dijo: no, yo mismo encontraré una solución. Cuando el padre aceptó, el joven comenzó a pensar en cómo conseguir el dinero. Se dio cuenta de que, aunque trabajara día y noche, no lograría reunir ni una cuarta parte de lo que necesitaba, y el proceso llevaría mucho tiempo, lo que podría arruinar su sueño de estudiar. Además, no era tanto el deseo de estudiar lo que lo motivaba, sino el deseo de explorar, viajar a la capital y vivir nuevas experiencias. Tenía muchos sueños, entonces decidió tomar un camino fácil pero peligroso: el robo. Pensó: buscaré a alguien con dinero o algo valioso. Comenzó a buscar, pero no tenía experiencia en el robo, ni siquiera sabía cómo cometer un delito de este tipo. Era su primer intento. Después de mucho buscar, Simon identificó una casa. La casa tenía 2 pisos. En el piso inferior vivía una mujer casada con una hija de unos 2 años y que además estaba embarazada. En el piso superior vivía otra familia, compuesta únicamente por mujeres. Aunque ambas familias eran de la misma familia extendida, cada piso funcionaba de manera independiente, separado por una escalera. Simon sabía que el esposo de la mujer que vivía en el piso inferior trabajaba.
y por lo que se veía tenía una buena situación económica. Tenía coche, buenos muebles y todo en la casa indicaba que había dinero. Lo que hizo que Simon se sintiera más tentado fue saber que el esposo solía ausentarse desde temprano por la mañana y no regresaba hasta muy tarde por la noche, alrededor de las 10 de la noche, 11 o 12. En los pueblos, las puertas de las casas generalmente no se cierran hasta después de la cena, porque todos se conocen y se sienten seguros, así que los robos son muy raros. Aprovechando estas circunstancias, Simon se acercó a la casa, vio al esposo salir y supo que no había hombres dentro. Entró por la puerta principal y se escondió en un rincón, esperando el momento adecuado. Notó que la mujer estaba ocupada con su hija, así que empezó a moverse lentamente por la casa, buscando algo que robar. Aunque estaba decidido, su falta de experiencia lo hacía estar nervioso, tembloroso y asustado. Llevaba consigo un cuchillo como precaución por si alguien lo descubría o si necesitaba defenderse para escapar. Poco a poco empezó a explorar las habitaciones. Entró en una habitación donde el esposo guardaba algunas pertenencias, cinturones, adornos e incluso unas fundas de armas. Simon comenzó a reunir todo lo que podía vender. Mientras estaba ocupado recogiendo cosas, la mujer escuchó un ruido proveniente de la habitación contigua. Fue a investigar y al abrir la puerta lo vio. Al verlo comenzó a gritar. Simon, ya aterrado, perdió el control. Temiendo ser descubierto, sacó su cuchillo y se abalanzó sobre la mujer, apuñalándola repetidamente. La mujer gritaba cada vez más fuerte y su hija, de solo 2 años, comenzó a llorar y gritar al ver lo que estaba ocurriendo. En el piso superior, una de las mujeres escuchó los gritos. No era un ruido normal, sino un grito de auxilio. Bajó corriendo por las escaleras para ver qué estaba pasando. Mientras tanto, Simon, después de atacar a la mujer, se dio cuenta de que no podía escapar sin ser descubierto. Cuando vio que la otra mujer se acercaba, decidió sorprenderla antes de que pudiera reaccionar. En cuanto ella llegó a la habitación donde él estaba, se lanzó sobre ella y la apuñaló repetidamente con el cuchillo. La segunda mujer no tuvo tiempo de defenderse, solo pudo gritar. Esos gritos fueron escuchados por otra mujer que también estaba en el piso superior. La tercera mujer sabía que su compañera había bajado a investigar y al escuchar los gritos decidió bajar también. Lo que siguió fue una tragedia. Cuando la tercera mujer bajó y comenzó a descender por las escaleras, Simon la vio venir. La atacó antes de que pudiera reaccionar, apuñalándola sin piedad en la escalera hasta matarla. En cuestión de minutos, Simon había cometido una masacre. 3 mujeres asesinadas brutalmente, una detrás de la otra. Lo que comenzó como un intento torpe de robo terminó en un baño de sangre. No había vuelta atrás para él. Cuando la segunda mujer bajó por las escaleras, él la sorprendió, la atrapó y comenzó a apuñalarla hasta que acabó con su vida. Entonces llegó la tercera mujer. Esta última, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, intentó resistirse y luchar contra él. Simon trató de escapar, pero vio que ya no había manera de ocultar el crimen. Todo era evidente y estaba seguro de que lo descubrirían. Así que atrapó a la tercera mujer y también la apuñaló hasta matarla. Después apareció una cuarta mujer. Esta tenía aproximadamente entre 15 y 16 años. Comenzó a atacarla también y logró apuñalarla, pero esta chica, aunque herida, logró escapar de sus manos y huir. Fue la única sobreviviente de la masacre. Tras lo sucedido, Simon, agotado y exhausto, no podía continuar persiguiendo a la cuarta chica. Al darse cuenta de que no tenía más opción y que la chica lo había visto, decidió huir para evitar ser capturado. Regresó rápidamente a su casa, todo cubierto de sangre. Cuando entró, su madre lo vio y quedó horrorizada. Le preguntó qué había hecho y él respondió: Madre, lo que he hecho ya está hecho, pero tengo que huir o me atraparán y será mi fin. La madre, desesperada, comenzó a llorar y a rogarle que le contara qué había sucedido. Él le confesó que había cometido un crimen, le pidió que no se lo contara a nadie. Se cambió de ropa y salió corriendo de la casa. Huyó hacia Saná. Mientras tanto, el crimen salió a la luz cuando el esposo de la mujer asesinada regresó a su hogar. Al entrar, encontró a su esposa muerta y a su hija de 2 años llorando sin parar. En las escaleras
Había 3 mujeres asesinadas. Escuchó también un débil sonido de alguien que aún estaba viva. Subió rápidamente y encontró a la cuarta chica tirada en el suelo y aún con vida. La tomó y corrió al hospital después de reunir a los vecinos, quienes ya estaban conmocionados por lo sucedido. La escena era devastadora. 4 mujeres asesinadas, pero la última, aunque gravemente herida, seguía con vida y fue trasladada al hospital, donde se le realizaron varias cirugías importantes porque la mayoría de las puñaladas estaban en el abdomen. Por la voluntad de Dios logró sobrevivir. Cuando los investigadores le tomaron declaración, ella dijo: fue Simon. Le preguntaron cómo sabía que era él y respondió: es Simon, el hijo de mi tía. Ellos, sorprendidos, le preguntaron: ¿qué dices? Ella confirmó: sí, es Simon, el hijo de mi tía. Lo reconocí. La mayor sorpresa fue descubrir que una de las mujeres asesinadas era la tía de Simon y la chica que sobrevivió, la hija de su tía. Para mayor asombro, se supo que Simon había mencionado en el pasado su intención de casarse con esta chica una vez que su situación se estabilizara. Solía visitar a su tía con frecuencia y pasaba por la casa de la mujer que vivía en la planta baja. Posteriormente se descubrió que toda la casa estaba ocupada por los familiares del esposo de su tía. Las mujeres asesinadas eran parte de la familia del esposo, al igual que la pareja que vivía en la planta baja. Por eso Simon conocía bien la disposición del lugar y pensó que sería fácil entrar, robar e irse. Pero lo que comenzó como un intento de robo terminó en una tragedia. Un baño de sangre en el que mató a 4 mujeres y dejó gravemente herida a una quinta. Cuando la identidad de Simon fue confirmada, las autoridades acudieron a la casa de su madre. La encontraron devastada, llorando por lo que había hecho su hijo. Le preguntaron dónde estaba Simon y ella, al comprender la magnitud de los hechos, dijo: ¿qué ha hecho? Le contaron que había matado a su propia tía y a las mujeres de la familia, del esposo de esta, y que también había apuñalado a la hija de su tía, quien, por la gracia de Dios, seguía viva en el hospital. Tras una intensa búsqueda, finalmente capturaron a Simón. Confesó todo y fue condenado a la pena de muerte. La sentencia se llevó a cabo y fue ejecutado. La chica que sobrevivió, la hija de su tía, sufrió graves heridas cortantes y punzantes. Aunque sobrevivió, estas lesiones afectaron gravemente su salud. Años después se descubrió que varias de las puñaladas habían dañado su útero, lo que hacía extremadamente difícil que pudiera llevar un embarazo a término. Hasta el día de hoy, cada vez que logra quedar embarazada, termina teniendo un aborto espontáneo. Es una tragedia que sigue marcando su vida. Que Dios le dé consuelo a ella, misericordia a los fallecidos. Esta es la conclusión de nuestra